Bueno, mientras se van sumando, vamos a hacer los típicos avisos parroquiales y las presentaciones de las dos personas que nos acompañan hoy. Como por la cantidad de asistentes, vamos a solicitar que dejen los micrófonos apagados hasta el final de la presentación. Mi recomendación es que si les surgen preguntas, las anoten o las escriban en el chat, porque por ahí después se olvidan de lo que querían preguntar y está bueno que quede el registro de cuál era la consulta. Nosotros no las vamos a interrumpir ahí, de modo de poder permitir que si hay alguien que está ajustado en el horario pueda escuchar toda la presentación, pero después vamos a abrir micrófonos y chat para que puedan hacer las consultas que quieran. También apagamos las cámaras, excepto los expositores, para que suceda lo mejor posible la presentación. Bueno, dicho esto, iniciamos con el tema de hoy. Nos acompañan Parodi Alfredo y Nicolás Gurpinkel. Voy a presentar a Alfredo. Es ingeniero químico, egresado de la Universidad Nacional del Sur en el 88. Se incorporó a John Crane en el 94, primero como representante de ventas, luego como vendedor, coordinador de ventas y gerente de ventas de Zona Sur. Ha realizado gran cantidad de análisis causa-raíz e implementación de soluciones sobre sistemas de sellados de distinto tipo de bombas y turbinas a vapor. En compresores centrífugos ha liderado equipos de estudios de fallas en sistemas de sellado de gas de síntesis, gas natural de estaciones de compresión y en centrales térmicas. Y también ha participado como invitado en análisis de falla de gas de topping. Participó en la reformulación y actualización de los programas de confiabilidad de John Crane desde el 2004 y lideró los proyectos de mejora de confiabilidad en las plantas de Bahía Blanca. Actualmente participa en el equipo de análisis de mantenimiento centrado en la confiabilidad, también conocido como RCM, de bombas y compresores críticos en el polo petroquímico de Bahía Blanca. Espero que no se me haya olvidado nada. Les presento a Nicolás, los presento los dos juntos, así ya después los libero. Nicolás es técnico electromecánico, recibido del Instituto Dr. Juan II Fernández, con una tecnicatura en mecatrónica de la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana. En la actualidad se encuentra terminando la carrera de Ingeniería Mecánica en la UBA. Realizó pasantías universitarias en la empresa petrolera Sinopec y desde junio de 2016 hasta la actualidad trabaja en el Departamento de Ingeniería de John Crane. En este sector realiza selección, diseño de sellos mecánicos y acoples, análisis de falla y brinda cursos internos y externos de temáticas diferentes. Bueno, ahora sí, los dejo en buenas manos en el tema de hoy, que es sellos mecánicos en la industria. Bueno, buenas tardes a todos, mucho gusto. Quiero agradecer al IAPG, a su Comisión de Operación y Mantenimiento de Neuquén por la invitación. Es algo que realmente nos gusta hacer, que lo hacemos con gusto. Por lo tanto, después de la exposición, cuando abramos las preguntas, nosotros no tenemos problemas en permanecer lo que se requiera. El área de sellado es un área muy linda y para los que tenemos inquietudes, tenía un jefe que decía que cuando un cliente dice, tengo un problema, a mí me brillan los ojitos, y es cierto, el tema de solucionar problemas, de generar mejoras, de poderlas cuantificar y todo eso, es una tarea apasionante y realmente es lo que más me gusta hacer en todas las actividades estas. Bueno, el curso va a ser medio acelerado, vamos a estar medios acelerados porque es mucho el material. Acá vamos a ver los objetivos, vamos a entender el funcionamiento de sellos mecánicos, los componentes, materiales y diseños. Después vamos a ver sellos básicos contra sellos cartuchos, lo que es el sellado primario, lo que es el sellado secundario, los elementos de empuje, los arreglos de la norma API 682 con sus planes de asistencia, para terminar viendo un poco de los cuidados de montaje. Vamos a ver planos en el medio y ver toda la información que está en el plano. Para todos los que tengan actividad práctica en sellos mecánicos, el plano es el elemento clave para hacer un buen montaje de un sello mecánico. Ahí está toda la información del proceso, de la bomba, del plan de asistencia, de los puntos de conexión, está todo ahí. Por lo cual es importante que lo aprendan a mirar, así que nos vamos a detener un poquitito viendo planos para cerrar con las preguntas y respuestas. Muy bien. Nosotros decimos que los sellos mecánicos son muy importantes porque entre el 60 y el 80% de las paradas de equipos rotativos en plantas de procesos y en plantas de producción en general
son como modo de falla, el aviso por el cual aparece la falla, como pierde el sello, se rompió el sello está perdiendo, entonces ese es el motivo que lleva a parar la bomba. ¿Me escuchan? ¿Se escucha bien? Sí, Sí, se escucha bien. Perfecto. Entonces decíamos, entre el 60 y el 80% de las fallas tienen como modo de falla, como se vislumbra la falla, la pérdida del sello mecánico, que no quiere decir que sea la causa de la falla, pero es la forma que se presenta. Y el sello muestra todo. Muestra dónde está operando la bomba, si la bomba cavitó, se operó a la derecha de la curva o a la izquierda de la curva. Van desarrollando distintos modos de falla que nos permiten determinar causas. Más adelante lo vamos a ver. Y el segundo elemento que nos parece importante es que más del 80% de las decisiones que afectan la confiabilidad mecánica de un equipo son tomadas antes de instalar el equipo. O sea, las personas que seleccionan bombas y sellos mecánicos tienen una gran responsabilidad porque de la buena o mala selección que hagan dependerá después los costos operativos que se generen, el tiempo medio entre fallas que se obtenga y en definitiva la confiabilidad de la operación. Vamos, ¿dónde aparecen los sistemas de sellado? Siempre que tenemos un eje rotativo con desplazamiento axial, tenemos un desafío de sellado. Tenemos algo que se desplaza contra una pared estacionaria o al revés. Hay equipos especiales en donde rota el eje está fijo y rota una batea, típico en la industria de la alimentación, y ahí tenemos un sistema de sellado, intentando eliminar la fuga del fluido del proceso hacia la atmósfera. Hoy con los controles ambientales, con las normas, con los problemas de medio ambiente que tenemos, de recalentamiento y contaminación, los sistemas de sellado son cada vez más exigidos y la norma que trata los sistemas de sellados, que es la API 682, tiene un ciclo de renovación bastante acelerado por el tema de control de emisiones. Bien, acá tenemos el fluido del proceso, la pared del recipiente y la atmósfera. Y ahí tendrá que aparecer un sistema de sellado. Acá vemos una bomba centrífuga, el corte de una bomba centrífuga, a la izquierda la succión, arriba la descarga, a la derecha va a estar la caja de rodamientos, luego el acople y el motor eléctrico hacia la derecha, y acá tenemos un sello mecánico. La parte rotativa es la parte verde, con estos prisioneros que se ven, no sé si ven el cursor. Sí, se ve. Bien, con estos prisioneros, la parte rotativa del sello mecánico muerde el eje y arrastra el movimiento, y la parte roja es el asiento, que es una parte estacionaria que está fijada a la brida. Generalmente hay un pin, acá pareciera quererse dibujar, un pin que hace que la cara no gire. Entonces tenemos una parte que gira con el eje y una parte estacionaria con todo el conjunto estacionario, con la caja de la bomba y la brida agarrada a la caja. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Un primer concepto. Bien. Sí. Esta es la parte que vamos a pasar rápido. Acá tenemos un sello mecánico. El sello mecánico tiene globalmente dos componentes. Un componente estacionario, siempre, en este caso un asiento estacionario, la pieza que está en rosa, acá asiento, ¿sí? Y todo este conjunto que lo llamamos cabezal rotativo, en este caso porque está agarrado al movimiento del eje y gira con el eje, ¿sí? A través de una serie de prisioneros. A ver si los ven, no sé si se ve la imagen, estoy mostrando un cabezal en donde hay prisioneros. Ahí no sé si lo alcanzan a ver, donde tengo el dedo. ¿Sí? Sí, se ve. Se ve, y en otros se ve el agujero porque ya sacamos el prisionero para verlo. Esos prisioneros muerden el eje y arrastran el cabezal rotativo. Tenemos dos O-rings, uno en el asiento, un O-ring estacionario que no tiene movimiento, y otro O-ring dinámico
que puede tener un movimiento axial. No rotacional porque el cabezal rota con el eje, ¿sí? Pero sí axial, o sea, cuando esta pieza se desgaste, el anillo primario, este pintado de azul, es el anillo primario, cuando esta pieza se desgaste, el resorte va a empujar y el O-ring caminará para adelante. Eso lo vamos a ver más adelante. Acá tenemos un resorte que empuja el cierre y además hay un líquido que también en la parte toda celeste, que es el fluido de proceso, que también con su presión empuja al cierre. Tenemos acá el retenedor o prisionero, que es el que toma el movimiento. Esta es la caja de la bomba, el eje rotativo. La brida, la que está en marrón. La junta, que sella contra el frente. Entonces fíjense cómo tenemos sellado todos los puntos. El fluido no escapa entre la brida y el frente de la caja, la parte verde, porque hay una junta. Acá pareciera ser una junta, por ejemplo, de tenflón, de Klinger. Acá tenemos, por acá no escapa porque hay un O-ring, por acá no escapa porque hay un O-ring, y el otro elemento es las caras de contacto, una que se mueve con la rotación del eje y la otra que está estacionaria. Bien, fundamentalmente están todos los componentes. Todos los sellos tienen una parte rotativa y una parte estacionaria. Y lo vamos a ver ahora. Los elementos, la cara rotativa y estacionaria, que son los puntos 1 y 2, son elementos desgastables. Esos se pueden lapidar y reusar o se cambian, ¿sí? Son reparables. Los elementos de sellado secundario, la junta y los O-ring, estos se cambian siempre. En cualquier reparación, todos los O-ring y todas las juntas se cambian. Uno o varios elementos de empuje, acá era uno, un resorte helicoidal, y en el que vimos, lo vuelvo a pasar, el cabezal este que vimos, se ven los, esperen que encuentro, ahí se ve los múltiples resortes. No sé si los alcanzan a ver. Sí, un montón de resortes en toda la vuelta del cabezal. ¿Se ve? Sí, se ve. Sí, se ven bien. Bien, perfecto. Esos son los elementos de empuje. Y por último quedan un montón de elementos que son los prisioneros, un Seger que hay acá, respaldos que cumplen la función de terminar de ensamblar el sello. La caja. Miren la diferencia entre este sello mecánico que se ve acá, en donde aparece acá un elemento que es clave y que es lo primero que tienen que mirar en una bomba cuando van a hacer una inspección o algo, que es este collar que se ve acá, con este prisionero y un distanciador que va agarrado con la brida. Esto arma todo un conjunto. Esta camisa agarrada al collar y el collar agarrado a la brida forma un sello cartucho. Además del sello básico, la parte rotativa con la cara en verde y todo lo hacia el resorte y todos los dispositivos, la cara estacionaria en rojo, ¿sí? Esto es el sello básico, pero esto está armado en un conjunto, con una camisa, con un collar y con una brida, lo que se llama un sello cartucho. Vuelvo para atrás. Mientras en este sello, esta distancia D, que es clave porque me da la fuerza de empuje, o una parte de la fuerza de empuje, la tengo que dar yo con la pericia del mecánico que tiene que tomar medidas para ubicar este punto donde termina el collar respecto al frente de la bomba, para decir, marcarlo acá y poner el cabezal acá justo. Si se equivoca en ese montaje, el sello va a quedar o suelto y va a perder, o va a quedar muy comprimido y se va a quemar en unas pocas semanas, días u horas, depende de cuán comprimido lo ponga. Entonces, acá en los sellos básicos, el tiraje a menudo se lo tiene que dar el operador, lo cual es una tarea que hay que hacerla cuidadosamente y que es como toda tarea, es un factor de posible falla.
El sello cartucho, fíjense que acá el cabezal rotativo va directamente sobre el eje o sobre la camisa de la bomba. Acá se ve la camisa, el eje, la camisa de la bomba y la camisa del sello, esta que estoy marcando por debajo del resorte violeta. ¿Sí? Acá los elementos secundarios son la junta que tenemos en la brida, el O-ring que tenemos en el asiento, acá se ve la traba, ¿sí? Y acá tenemos un fuelle de goma, ¿sí? Que sella contra esta cavidad, y acá tenemos un O-ring que sella para que no se escape por intermedio de las dos camisas, ¿sí? Seguramente acá atrás del impulsor, a la izquierda está el impulsor, a la derecha la caja de rodamientos, tenemos algún dispositivo de sellado más para que la fuga no se produzca por abajo de lo que llamamos la camisa hook o camisa de la bomba. Muy bien, ¿vamos hasta acá? Bien, voy a suponer que sí. Entonces ya vimos un sello mecánico básico, que lo tengo que montar cuidadosamente porque dependo de la distancia de esa D que está marcada ahí, y un sello cartucho que es bastante más sencillo. Después cuando veamos el montaje, vemos los detalles de montaje. Bien, vamos a ir a la zona de sellado primario, que es entre la cara rotativa y la cara estacionaria, se forma una película con el líquido de proceso, que es la clave del éxito del sellado. Si yo formo la película lubricante, voy a tener larga vida del sello mecánico. Si no logro formarla o si es muy inestable, ya sea porque fluctuaciones de temperatura, por fluctuaciones de viscosidad, por cambios de presión, etcétera, esta película se me hace inestable, vamos a tener una situación de fricción entre las caras sólidas, y vamos a tener una situación de desgaste prematura y falla prematura. Ustedes recuerden que todo el objetivo o gran parte de los objetivos de la confiabilidad son que los equipos estén en funcionamiento el mayor tiempo posible, que la cantidad de fallas disminuzcan de forma tal de obtener del componente la vida útil, el máximo de vida útil esperada. Entonces, todos los errores terminan en fallas y disminución de los tiempos medios entre fallas. Entonces, decíamos que la película esta es central. Esta película está sometida a los dos elementos que hacen que un líquido se evapore. Al calentamiento, por la fricción que se genera entre las caras, y a la despresurización por el cambio de presión que tengo entre el diámetro externo de la cara, que está viendo la presión de sellado, la presión de la bomba, y la presión atmosférica, que es 0. Entonces, acá tengo desde el borde externo hasta el borde interno, tengo despresurización y calentamiento. Con lo cual, llegamos a la primera conclusión que es importante que ustedes vean. Todos los sellos emiten. Todo líquido está en equilibrio con fase de vapor. Entonces, donde hay un líquido se forman vapores y esos vapores escapan a la atmósfera. Cuanto mayor sea el calentamiento, cuanto mayor sea el diferencial de presión, cuanto mayor va a ser la tasa de fuga, cuanto más volátil sea el fluido. No es lo mismo si tengo que sellar propano a que si tengo que sellar asfalto, ¿no es cierto? Para ir a dos casos bien extremos. Entonces, siempre hay una fuga en forma de vapores y que la tengo que tomar en cuenta por cuestiones de seguridad. En determinadas aplicaciones de muy alta temperatura, de muy alta presión o de muy alta velocidad, puede haber una fuga que ya no es un vapor, una emisión en partes por millón, ¿sí? Creo que lo admitido en hidrocarburos es hasta 250 partes por millón. Por encima de las 250 partes por millón ya estamos hablando de una fuga. Hay sellos en determinadas condiciones de temperatura o de presión o de muy altas velocidades que tienen una fuga admitida. Del orden de algunos casos que recuerdo en bombas Sundyne, que son bombas de alta velocidad, 12.000, 14.000 revoluciones por minuto, hay una pérdida de 45 centímetros cúbicos por hora, o sea, muy poquito, pero no llega a ser una gota, pero
es un nivel un poquito mayor a las 250, 500 partes por millón de lo admitido. Bien, eso es, después en la evaluación, esta es una pregunta de examen siempre. Bien. ¿Cómo logramos mantener esa película ahí? ¿Cómo logramos mantener esa película ahí? Es importante que las dos caras sean planas y pulidas. Ni tanto ni tampoco. O sea, hay un pulido justo y depende de los materiales y de los productos, pero a veces cuando son muy espejadas, muy pulidas, no se retiene la película porque no hay puntos de anclaje. Es tan perfecta la superficie que por fuerza centrífuga la despide. Entonces, hay un proceso que hacemos cuando reparamos los sellos que se llama lapidado, que es un proceso en el cual primero le damos planitud a la cara, que todo el plano de la cara esté contenido, que toda la superficie de la cara esté conectada en un plano, y después tenemos una tarea de pulido en donde bajamos, mejoramos la terminación superficial, o sea, bajamos los puntos altos que pueden generar esos puntos de contacto que se ven ahí en el dibujo. ¿Me siguen hasta acá? Y acá tenemos una lapidadora, ¿sí? En su momento, las lapidadoras, las más conocidas en la Argentina, eran Landmaster, que eran de John Crane. Hace unos años, John Crane vendió a Landmaster y ahora es una firma independiente con la cual seguimos teniendo acuerdos, pero ya no es parte de John Crane. En las máquinas viejas suele aparecer la misma dirección de John Crane porque compartían el mismo edificio. Bien, materiales de caras. Siempre que es posible, el criterio básico de diseño de John Crane, que siempre que es posible, una cara tiene que ser de carbón. ¿Cuándo no es posible eso? Cuando tenemos sólidos o tenemos fluidos muy viscosos que necesitamos que ambas caras sean duras. Entonces tenemos muchísima variedad de carbones, debe haber no menos de 30 a 35 grados de carbón diferentes, desde especiales para la industria frigorífica, especiales para altas temperaturas, para distintos fluidos químicos, pero fundamentalmente como familia podemos decir que tenemos los carbón impregnados con resina, que son de uso químico, y los carbones impregnados de antimonio, que son bien de uso de hidrocarburos. Son materiales más duros estos, con menor generación de calor. Como cara dura y también como material posible para el anillo primario, tenemos carburo de silicio y tenemos tres grandes familias. El carburo de silicio sinterizado, el producido por el Reaction Bonded, y la última incorporación son las caras diamantadas. Sobre una estructura de un carburo de silicio se le hace una proyección especial de un material mucho más duro que alcanza una gran dureza y terminación superficial muy fina que genera muy poco calor y que es un material cada vez más usado como recubrimiento de caras de silicio fundamentalmente. Y por último, el tercer elemento con el cual se puede producir un anillo primario es el carburo de tungsteno. Es lo que comúnmente conocen como vidia en las puntas de vidia, material duro de aspecto metálico que puede llevar ligante de níquel o cobalto. Los asientos son normalmente en el concepto de John Crane materiales duros. Acá aparece el carburo de silicio, de vuelta en sus variedades, sinterizado o reaction bonded y con la cara diamantada. El carburo de tungsteno y aparecen también en algunos sellos, especialmente en aplicaciones de bombas chicas, de bombas de agua, la cerámica, que es un material que antes se utilizaba muchísimo y que ahora prácticamente ha desaparecido a manos del carburo de silicio con muchas mejores propiedades, menor coeficiente de fricción y mayor coeficiente de disipación. Bien.
Lo dejo a Nico, si les parece. Dale. ¿Vos querés que la maneje de acá o cierro? No, presento yo que va a ser más fácil que ir Bueno, pasando. ves algo. Esta pantalla. Está. Bien, ahí avísenme si ya pueden ver. Sí, se ve bien. Sí. Perfecto. Bien, bueno, Sí, se ve entonces, perfecto. en función de todo lo que les contaba recién Alfredo, nosotros principalmente según los materiales elegidos y un par de factores más, podemos tener algunas fallas típicas sobre las caras de los sellos, ¿sí? O sea, si se acuerdan de lo que decía Alfredo hace un rato, de los componentes, nosotros tenemos un dispositivo de empuje, tenemos elementos metálicos adaptadores, vamos a tener elementos de sellado secundarios, ¿sí? Van a ser O-rings, juntas, de teflón, a veces de grafito o grafoil, y las caras de sellado. En las caras de sellado, ¿sí? Nosotros más que nada podemos seleccionar el diseño de la cara, que va a venir atado del diseño del sello, ¿sí? Que muchas veces va a depender de en qué industria estemos hablando, ¿sí? De qué presiones y de qué tipo de fluido estemos sellando, y los materiales que van a depender de lo mismo. Compatibilidad química, las temperaturas alcanzadas no afectan tanto, pues son todos materiales cerámicos o pseudocerámicos, ¿sí? Estamos hablando de carbón, carburo de silicio, carburo de tungsteno, son todos materiales con una resistencia alta a la temperatura en sí, pero como es, dependiendo del fluido y cómo reaccione, como decía antes Alfredo, a la presión y a la temperatura, vamos a seleccionar estos materiales, ¿sí? Particularmente, el default siempre es carbón, carburo de silicio, ¿sí? Porque el carbón, al tener contenido de grafito libre, tiene una buena lubricidad, entonces digamos, la fricción resultante de esa combinación de caras es relativamente baja. El carburo de silicio, al ser muy duro, resiste mucho el desgaste. Entonces, tendríamos una cara que se desgasta y una que no. En algunos casos, ¿sí? Cuando hay principalmente presencia de abrasivos, no podemos ir por una cara blanda. Y el daño que se genera es justamente este. ¿Sí? Este daño es muy característico de presencia de abrasivos, ¿sí? Por ejemplo, no sé, arena, si estamos en un proceso de extracción de petróleo, es muy común que petróleo y el agua de procesos hagan con arena, y esa arena genera daño como este, ¿sí? Se va a ver como una pista, un disco de pasta, ¿sí? Un montón de líneas concéntricas sobre la cara de desgaste, más o menos profundas según el tamaño de los sólidos, digamos. Pasa incluso que a veces se incrustan en la cara de carbón estos sólidos y generan todo este tipo de daños. Si nosotros, por ejemplo, extraemos un sello, lo desarmamos y vemos un daño así, lo primero que vamos a tender a querer hacer es cambiar esta cara por una cara dura, ¿sí? Tenemos carburo de silicio, carbón, cambiar esa de carbón por otra de carburo de silicio o carburo de tungsteno. Otro daño muy característico sobre las caras, o sea, estos son todos casos aislados de específicamente un tipo de daño, ¿sí? Podemos tener combinación a veces, es el daño por viscosidad. Entonces ven acá, se ve como un arranque de material, ¿sí? Se ve como un poro faltante en el material, esto es carburo de silicio, se da cuando alcanzamos viscosidades muy altas, que muchas veces, más que nada en la industria del oil and gas, es cuando sellamos cosas que requieren un bombeo en caliente, por ejemplo, no sé, un asfalto, un fondo de torre, ¿sí? En una destilería, que suelen bombearse arriba de los 200 grados. Si en el arranque de la bomba el fluido que está en la caja de sellado, particularmente entre las caras, no llega a esa temperatura, ¿sí? Y por lo tanto su viscosidad, al estar a una temperatura más baja, es demasiado alta, se genera este daño, ¿sí? Se generan tensiones de corte muy altas entre las caras, ¿sí? Piensen que tenemos una película muy finita entre las dos caras y las tensiones por viscosidad se vuelven realmente altas. Primero se puede ver como un daño previo, así, que es un ampollamiento de la cara, y después lo que termina viendo es este daño que se ve acá, que son como que faltan pedazos que se arrancaron de la cara. Si a todos los que hayan alguna vez presenciado o participado de un análisis de tensión, ¿sí? De un análisis, de un ensayo de tracción de una probeta, de un acero común, la típica forma de copa y cono, bueno, la copa es muy parecido a cómo se ve la superficie de este material faltante, ¿sí? Así se ven los granos faltantes de
la cara y alrededor va a estar salida hacia afuera. Eso, si vemos una cara así, vamos a tender automáticamente a ver si el proceso de puesta en marcha es correcto, si el sello está alcanzando la temperatura que tiene que alcanzar, ¿sí? E intentar actuar sobre eso. Otro daño muy característico es por temperatura. Esto principalmente se ve en carburo de tungsteno. En muy pocas ocasiones se puede ver también sobre carburo de silicio, y sobre el carbón no se genera para nada. Lo que se ve en la cara, que acá medio de lejos se ve medio mal, pero son un montón de fisuras radiales, ¿sí? Todas estas rayitas que ven acá son fisuras radiales, microfisuras le llamamos nosotros, que se hacen en toda la superficie de la cara en general y se dan por una suerte de shock térmico, ¿sí? Que se da cuando no se evacúa bien el calor generado por las caras, ¿sí? Alfredo les decía que el fluido al pasar por las caras, por la pequeña distancia que hay entre las dos caras, alcanza temperaturas muy altas, ¿sí? Por fricciones viscosas, y eso hace que si nosotros no evacuamos bien ese calor, ¿sí? La cara pueda obtener un daño. No es porque estemos alcanzando, no sé, un límite de temperatura cercano a la fusión del material, nada que ver. Es simplemente que el material, particularmente el carburo de tungsteno, no llega a evacuar con suficiente velocidad el calor, ¿sí? Generado entre las caras, y se empieza a generar una vaporización de alguna manera o una dilatación del fluido, ¿sí? Que separa las caras y las vuelve a unir. Y eso hace, esa separación hace que pase un caudal mayor por entre medio, se enfría la cara y después vuelve a achicarse, y cuando se acerca de vuelta se genera más calor, se vuelve a alejar, y ese ciclo de temperaturas hace que se dé un daño, una fisuración de la cara. Si nosotros vemos una cara que tiene este tipo de daño, a veces no se ve tan fácil a simple vista, hay que mirarlo con un microscopio. Actuamos un poco más sobre qué está pasando con la temperatura. Quizás el fluido en sí no es caliente, pero nuestros planes de asistencia, que vamos a ver ahora en un rato, no están llegando a llevarse bien el fluido caliente y reemplazarlo por fluido fresco, ¿sí? Para decirlo fácil. Entonces, quizás hay que mejorar un poco la circulación del plan de asistencia, o agregar un plan de asistencia. Quizás teníamos un plan no sé, sin refrigeración y tenemos que agregar una refrigeración. Yo lo he visto muchísimo esto en caras de carburo de tungsteno. Es muy normal porque tiene muy mala conductividad térmica. No es tan normal verlo en carburo de silicio, que tiene mejor conductividad, pero también puede presentarse. Y el último caso de falla muy característica es el caso de vaporización entre caras. De vuelta, como les decía Alfredo, nosotros más que nada cuando estamos trabajando con fluidos vaporizantes, ¿sí? Flasheantes, con propano o algún fluido, algún hidrocarburo liviano, si nuestra presión de caja está muy cerca de la presión de vapor a la temperatura de proceso, y más que nada con el calor agregado, la temperatura elevada que hay alrededor de las caras, puede pasar que se genere vaporización de ese fluido al pasar por las caras, ¿sí? Acuérdense, cuando el fluido pasa por las caras, esa pequeña emisión va, por un lado, a haber una temperatura aumentada, y por otro lado, va a haber un descenso de presión, ¿sí? Entonces, si el fluido está muy cerca de su presión de vapor, es muy fácil que se vaporice. Y la vaporización entre las caras termina generando daño así. Esto se puede ver, esto es una vaporización muy violenta, ¿sí? Son con un montón de burbujitas en la cara, poritos. No es fácil confundirse este daño con este, ¿sí? Pues son un montón de poros chiquititos, y esto estamos hablando de algunos poros aislados más grandes, con una direccionalidad, y a veces se puede ver, o al menos yo lo he visto, en un diámetro marcado, ¿sí? Que sería el diámetro donde se alcanzó a esa temperatura la presión de vapor, ¿sí? Entonces se ve quizás la cara relativamente bien y una línea de burbujitas en un diámetro específico. Esto que se ve acá es una vaporización bastante violenta, en la que tenemos vaporización en todos lados. Entonces, estos cuatro indicios observados en un sello que estamos desarmando nos harían apuntar, digamos, en distintas direcciones para intentar mejorar la vida útil del sello, ¿sí? Que es lo que nosotros buscaríamos. Entonces, en conversación con el cliente o viendo el proceso, se puede actuar y cambiar el material, cambiar
de alguna manera el funcionamiento de los planes de asistencia e intentar actuar sobre lo que está generando este tipo de fallas. Bueno, y siguiendo con los distintos componentes, vamos a lo que es el sellado secundario. Tenemos 4 distintos tipos de sellante secundario. Vamos a dividir principalmente en el sellado secundario para sellos de empuje, ¿sí? Sellos pusher, son O-rings y cuñas. Estas son cuñas de teflón, se usan en sellos para industria química que son relativamente corrosivos y para los cuales no hay un O-ring, un material de elastómero que soporte el trabajo con ese químico. Es necesario ir a algo más potente, que es teflón. Y sellos de no empuje, ¿sí? Tenemos estas 2 opciones, que son básicamente fuelles. Fuelles elastoméricos, ¿sí? Que ahora vamos a ver bien cuál es la ventaja. Y fuelles de metal soldado, que también tienen sus ventajas, ¿sí? Todos estos 4 elementos nos hacen el sellado contra el eje, particularmente del anillo primario, ¿sí? Ustedes recuerden que nuestro anillo primario, ¿sí? Que es la pieza desgastable, como decía Alfredo antes, va a medida que se desgasta, acomodarse y mantenerse presionada contra el asiento, ¿sí? Entonces, nosotros de alguna manera tenemos que acompañar con el sellado secundario ese movimiento. Entonces, estos 4 elementos van a hacerlo de distintas maneras. En el caso de los sellos de empuje o sellos pusher, tenemos, ya decíamos, el O-ring y la cuña, y lo que va a pasar es que el elemento de sellado secundario va a acompañar la cara en el desgaste, ¿sí? Si mi cara se desgasta y se mueve para allá por acción del resorte, el O-ring se mueve con la cara, ¿sí? Lo mismo pasa con la cuña. Esta cuña va encastrada de alguna manera entre el eje o la camisa y el anillo primario, y cuando esta cara se desgasta, el resorte, o por la presión del resorte y por la presión del fluido, ¿sí? La cara se mueve para allá y la cuña la acompaña, ¿sí? Entonces, esta posibilidad de movimiento, ¿sí? Este movimiento que se genera va a traernos ciertas, no ventajas, ciertas desventajas y ciertas particularidades de funcionamiento. Y por otro lado tenemos los sellos de no empuje, non-pusher o sellos con fuelle, tanto elastomérico como metálico, en los que el sellado contra el eje o la superficie de sellado contra el eje es estática. Yo no tengo un deslizamiento del elemento de sellado secundario contra el eje, ¿sí? A diferencia de eso, lo que hago es mantener la base del fuelle fija contra el eje y compenso el desplazamiento del anillo con flexión de las láminas del fuelle, ¿sí? En el caso del fuelle elastomérico, este elastómero se va a estirar y va a acompañar al anillo primario. Y en el caso del fuelle metálico, perdí mi mouse, todas las láminas se van a flexionar y van a moverse para acá. Y nuestro O-ring, en este caso, se va a mantener estático entre el eje, ¿sí? Por lo tanto, no tengo que prever, ¿sí? En mi funcionamiento que ese O-ring pueda llegar a moverse, ¿sí? Y no tiene que soportar el O-ring tampoco el desplazamiento sobre el eje. Vamos a ver un poco las características principales y ventajas y desventajas. En el caso de los sellos de empuje, se considera poco probable o menos probable que en los de no empuje que el sello falle catastróficamente por el sellado secundario. ¿Por qué? Porque la falla que se da, vamos a hacer así, las fallas típicas del sello de empuje, de obturación del O-ring, ¿sí? Que no se pueda mover para acompañar el movimiento del anillo primario, es algo progresivo, ¿sí? Se va, por ejemplo, al moverse el O-ring puede ir desgastando el eje, ¿sí? Y ese desgaste va a hacer que el O-ring deje de sellar, pero no es que el O-ring de golpe se va a cortar y va a fallar. En general es una falla más progresiva, ¿sí? Entonces, tiene esa ventaja de que no falla de golpe. Tienen mayor capacidad de soportar presión porque los elementos, tanto el O-ring como la cuña, son elementos compactos, concisos, ¿sí? No como los fuelles, que son láminas esbeltas y que presentan a gran superficie al fluido a presión. Y además tenemos una gran gama de materiales disponibles. Más que nada hoy día que tenemos elastómeros teflón, Vitón, Aflas, tenemos EPDM, tenemos perfluoroelastómeros en grandes cantidades que soportan trabajo con casi todos los fluidos, a temperaturas cada vez más altas, 200 grados, 300 grados.
Entonces, eso es una gran ventaja, tener tantos materiales disponibles. Y la última ventaja que tienen, más que nada los sellos de empuje o pusher con O-rings, es que son fáciles de reparar en sitio. Si se me corta un O-ring, simplemente casi que voy a la ferretería y lo compro y lo cambio. Y es muy fácil tener O-rings en inventario. Todas las empresas tienen O-rings en inventario. Entonces, un corte de un O-ring o un daño de un O-ring es fácil de reparar, cosa que no es tan así en los sellos de fuelle, ¿sí? Las desventajas que tienen es, al tener que acompañar el O-ring o la cuña, el movimiento del anillo primario, pueden llegar a trabarse, ¿sí? Si se me acumula, por ejemplo, en este caso, este dibujo muy prolijo que vemos acá, se me acumularon sólidos en la superficie por la que tienen que pasar el O-ring. Si esos sólidos se acumulan y el O-ring tiene que desplazarse y no puede, se me va a trabar el sello y voy a tener una fuga por ese lado. Problemas de especificación de presión, creo que habla más que nada de sellos secos, sí, de la presión que soportan al trabajar con fluidos vaporizantes. No suele ser un problema. Requieren un buen acabado superficial sobre el eje, ¿sí? Sobre todo el eje o camisa que estemos hablando, porque toda esta superficie por la que se va a deslizar tiene que estar en buen estado para poder sellar y que no se dañe el O-ring. Y esto es ya no tan así, pero comparados con los fuelles metálicos, los límites de temperatura máxima que soportan los elastómeros son bajos, ¿sí? Originalmente, no sé, un bitón no soporta hasta más de 200 grados o anda por ahí el orden de magnitud. Hoy día tenemos perfluoroelastómeros que soportan hasta 280, 300 grados, pero bueno, comparándolo con un sello de fuelle metálico que con grafoil como sellante contra el eje soporta hasta 400 sin problemas, soportan menos temperatura. Los sellos de no empuje tienen las ventajas de que no se traban si estamos en un servicio donde hay acumulación de sólidos o el fluido al pasar por las caras solidifica o polimeriza, ¿sí? Muchos hidrocarburos al pasar por esa zona de alta temperatura y exponerse al aire, ¿sí? Se polimerizan de alguna manera y que eso queda sobre el eje. No nos puede generar problemas en un sello de empuje, no así en un sello de fuelle elastomérico o metálico. Y además la superficie expuesta es más simple en general, no tenemos resortes expuestos al fluido o no puedo proteger un poco el elemento de empuje, ¿sí? Las desventajas es que son elementos muy particulares a cada sello, a cada proveedor, a cada tipo a cada tamaño, ¿sí? Entonces no es reparable en sitio. Si se me rompe un fuelle elastomérico, tengo que ir al proveedor y decirle, che, John Crane, conseguime otro fuelle porque se me rompió, a diferencia de los O-rings. Es muy probable que fallen catastróficamente, repentino, ¿sí? ¿Por qué? Porque el fuelle, al trabajar a flexión, suele trabajar a fatiga, entonces, por una desalineación o por el mismo movimiento del equipo, y es bastante probable que se corte de golpe, en el caso de un fuelle metálico, alguna de las láminas, o en el caso de fuelle elastomérico, que se corte, se raje el fuelle, ¿sí? Entonces, ahí pasamos de tener un sello que opera aparentemente fantástico a tener una falla catastrófica y no tenemos un aviso previo, ¿sí? Y por último, están limitados relativamente a bajas presiones, ¿sí? La presión que soporta un O-ring, un elemento compacto, es bastante más alta de la que soporta un fuelle elastomérico o incluso un fuelle metálico, que a veces soportan presiones un poco más altas que más que nada cuando son de doble lámina. Eso es lo que son sellos. ¿Se entendió lo que fue sello empuje, sello no empuje? Sí, la diferencia fundamental. Yo para no despegarme y verlo al final, eso, hasta acá estamos. Sí, más o menos. Si no, Sí, al sí. final hacemos una aclaración un poco. Repaso. Un repaso. Bueno, siguiendo por los componentes, vimos caras, vimos sellado secundario y ahora los elementos de empuje, ¿sí? Los elementos de empuje tenemos básicamente o resortes o fuelles metálicos, ¿sí? Entonces, estos son resortes y el fuelle metálico. El fuelle metálico, por su diseño, hace también las veces de elemento de empuje, ¿sí? Y se diseña, de hecho, de modo que tenga una constante de empuje lineal, ¿sí? Como si fuera un resorte con constante lineal.
Y los resortes los podemos tener en distintas presentaciones, ¿sí? La primera, la más antigua, de hecho, me parece, y la más ¿cómo es? Resistente de algún modo, es el resorte helicoidal único, como veíamos en las primeras láminas. Es un resorte de una sección relativamente no tan esbelta, ¿sí? Como una buena sección, estamos hablando de 4 o 5 milímetros muchas veces, lo que les da una resistencia a la corrosión relativamente alta, ¿sí? Por lo tanto, en general se hacen directamente de 316, igual que todos los elementos metálicos del sello. Se puede usar como elemento de empuje, de arrastre, ¿sí? Fíjense acá, yo, en este sello en particular no, pero muchas veces la parte de atrás del resorte se clava en el eje, en la parte cónica del eje, y el mismo resorte le da el arrastre a la cara rotativa para que rote con el eje. Y en esos casos hay que mirar bien el sentido del helicoide del resorte y el sentido de rotación del sello, del equipo. Tiene esa ventaja, es muy difícil que se obture con sólidos o por polimerización porque hay mucha separación entre las espiras y soportan bastante bien la corrosión por la sección considerable. El problema es que consumen, son muy largos en general, entonces necesitamos un espacio axial disponible bastante elevado. Eso se puede, aparte el empuje que hacen sobre la cara no es del todo regular en toda la cara porque tenemos distinta concentración de espiras, ¿sí? Fíjense que acá yo tengo la espira que termina acá a mitad de la cara, acá voy a tener lo mismo. Eso suele generar una pequeña diferencia de empuje, más que nada si tengo una desalineación en el equipo. Y eso se resuelve un poco con los múltiples resortes helicoidales, que son resortes de un tamaño mucho más chico, como el sello que le mostraba Alfredo antes. El espesor es relativamente chico, por lo tanto es mucho más esbelto la espira del resorte, por lo tanto si tenemos un fluido corrosivo y el resorte no es resistente a la corrosión, se corroe enseguida. Es más fácil que se obturen porque hay mucha menos separación entre las espiras, pero la ventaja es que ocupan un espacio axial mucho más corto. ¿Sí? Ustedes vieron el cartucho, el sello que tenía Alfredo antes, es sello relativamente corto, para el mismo tamaño, un sello con resorte helicoidal único es mucho más largo. Y la ventaja aparte que presentan es, yo puedo usar primero un mismo resorte para varios tamaños de sellos, cambiando la cantidad de resortes, por lo tanto es una solución en cuanto a stock y a velocidad de respuesta. Y aparte, el empuje sobre la cara es mucho más constante, porque yo no tengo tanta desigualdad como tengo en este caso por cómo están alineadas las espiras y demás. El último tipo de resorte es el resorte de ondas. Es una combinación un poco de ambos. El espacio axial que ocupa es chico, como en un multiresorte. Tiene una espira relativamente un poco más esbelta. Es como una combinación de ambos. ¿Sí? No es tan fácil que se obture, pero es como una combinación de los dos, medio lo mejor de cada mundo. Y bueno, el fuelle metálico ya les comenté. Bueno, y acá tenemos lo que son los distintos arreglos tipo API. ¿Sí? API 682 presenta 3 tipos de arreglo. El arreglo tipo 1, el arreglo 1 es sello básico. ¿Sí? Tenemos, si se fijan acá, lo mismo que presentaba Alfredo antes. Sello primario, que en este caso es rotativo, un asiento. Acá tenemos la caja o retenedor, una camisa, es un sello cartucho. Tenemos el collar con, bueno, los espaciadores acá no se ven. Y tenemos, bueno, un buje, una conexión de flash para un plan 11 o 21, un plan para arrastrar el fluido, ¿sí? de proceso acá y recambiarlo para que las caras se refrigeren. Y acá una conexión del lado atmosférico del sello, ¿sí? Por el que vamos a usar algunos de los planes que ahora vamos a ver para a veces, por ejemplo, limpieza o gestión de emisiones. ¿Sí? Sello simple, es un único par de caras. El arreglo tipo 2 es, ya tenemos 2 pares de cara, por lo tanto tenemos por un lado el fluido de proceso, por otro lado un fluido amortiguador, vamos a llamar amortiguador, que está a presión casi atmosférica, y finalmente acá la atmósfera. Este fluido amortiguador, como decíamos recién, está a presión muy baja. Fíjense acá, está prácticamente a presión atmosférica, ¿sí? Por lo tanto, el sello interno, se me tilda el mouse,
El sello interno va a funcionar como una película lubricante de fluido de proceso cuyas emisiones van a ir contaminando de a poco el fluido amortiguador que se encuentra en esta cámara de acá. Y el sello externo va a funcionar con este fluido amortiguador y sus emisiones van a ir a la atmósfera. Entonces, si quisiéramos, podríamos tener acá un buje más y hacer una gestión de emisiones. En este caso, lentamente se va a ir contaminando este fluido amortiguador con emisiones del fluido de proceso. Y el arreglo tipo 3 es parecido, si se fijan en el anterior, pero en este caso el fluido que tenemos va a actuar como barrera, va a ejecutar una presión superior a la presión de proceso, y por lo tanto ambos sellos van a trabajar con fluido barrera como película lubricante, y las emisiones son siempre hacia afuera de la barrera, ¿sí? O sea, yo tengo presión mayor acá, así que la emisión va a ser de fluido barrera hacia el proceso, y de este lado este sello va a trabajar con fluido barrera y va a tener una emisión de fluido barrera hacia la atmósfera. La barrera siempre limpia y cada tanto hay que recargarla. La norma API la API 682 pide mínimo 28 días o debería haber mínimo 28 días de durabilidad, digamos, de la película lubricante, del fluido barrera. Ahora vamos a ver un poco más tema planes y demás. Bueno, Alfred, ¿querés empezar vos con esto o empiezo yo y vos después seguís con los planes? Alfredo, no sé si está, sigo yo. Te dejaron solito, parece. Me dejaron solo. Bueno. No importa, va muy bien. Sí. No hay problema, listo. Excelente. Bueno, nosotros hablamos hasta ahora un poco de generación de calor, hablamos de la película lubricante, ¿sí? Que está entre las caras, ¿sí? Acordémonos, están las caras muy cercas, la idea es que no estén en contacto las caras, ¿sí? No es la idea que estén rozando como si fuera un buje que se desgasta, ¿no? ¿Sí? La idea es que estén separadas por esta película lubricante que las va a lubricar, las va a enfriar también y va a evitar que se desgasten prematuramente. Porque obviamente si yo tengo dos piezas sólidas empujadas la una contra la otra, por más buenos que sean los materiales, se van a ir desgastando, van a generar calor y tarde o temprano los voy a tener que cambiar, ¿sí? Entonces, y la idea es siempre gestionar el fluido que rodea el sello, de modo que la película lubricante esté lo más estable posible para que no se desgaste prematuramente el sello. Tengan en cuenta que, por ejemplo, la API 682 hoy día pide 3 años de duración mínima del sello. Si no me falla la memoria, creo que hay una revisión, la idea viene en ir estirándolo cada vez más. Entonces, y algo muy importante para que el sello pueda durar tanto y la película lubricante sea estable es gestionar el fluido que rodea a esas caras, ¿sí? Y una parte de gestionar ese fluido es gestionar la generación de calor, ¿sí? Y asegurarse de que la temperatura se mantenga controlada. La generación de calor alrededor de las caras se da por 3 factores distintos, ¿sí? La primera es el calor generado por fricción de las caras o la fricción viscosa de esa pequeña película lubricante, ¿sí? Estamos hablando de una película de un par de micrones, ¿sí? Menos de 10 micrones o del orden de 10 micrones. Es muy poco, entonces el calor generado a la velocidad de rotación es muy alto, ¿sí? Entonces, ese calor que se genera hace una contribución en general muy importante al calor que tiene que gestionar el plan de asistencia y suele ser la causa principal, digamos, de elevación de temperatura. Otra causa de generación de calor o otra fuente de calor en el sello que nosotros tenemos que gestionar es el heat soak, ¿sí? Que básicamente es el calor que migra desde el proceso, ¿sí? Desde la zona del impulsor que veíamos en el corte de la bomba hacia mi sello, ¿sí? Por más que yo tenga un fluido, un plan de asistencia con un intercambiador de calor, igual al estar a una temperatura menor, el fluido de proceso que está a temperatura mayor va a traer calor hacia ese lado, aunque sea por conducción, ¿sí? Entonces, ese también, más que nada en procesos calientes, es una contribución importante a lo que nosotros tenemos que gestionar. Y por último, la última fuente de calor es viscous churning, es básicamente el calor generado por rozamiento viscoso en esta zona del sello, ¿sí? En general hay mucho más espacio, esto aporta relativamente poco, pero más que nada en fluidos viscosos y altas velocidades hay que tenerlo en cuenta.
Pero las principales son estas dos fuentes, ¿sí? El calor generado por fricción entre las caras y el heat soak. Y nosotros esos dos calores los podemos calcular, los sumamos y decimos, este es el calor que yo tengo que evacuar de mi caja de sellado, ¿sí? de la zona del sello. Porque si no, obviamente, si yo tengo una fuente de calor y no evacúo un calor comparable, la temperatura se va elevando y eso va a hacer que se me vaporice la película lubricante, eso hace daño a las caras y el sello, por más que yo tenga elastómeros que soportan temperaturas altas, al dañarse las caras, el sello termina dañándose y no durando lo que tiene que durar. Bien, déjenme un segundo, veo, estamos picantes de tiempo. Bueno, entonces, la función, ¿sí?, principal del plan de asistencia es, de la película lubricante es lubricar las caras y enfriar, ¿sí? Lo que nosotros queremos con todo el fluido que vamos a enviar hacia las caras de sellado es que la lubricación y el enfriamiento sean adecuados, ¿sí? Y para eso necesitamos gestionar bien ese fluido. El primer plan de asistencia que van a ver en prácticamente cualquier bomba, sea una bomba de agua, de nafta a temperatura ambiente, de aceite, lo que sea, es el plan 11. Nico, si querés arranco yo acá, descansa un cachito y después hacemos el cambio. Perfecto. ¿Querés presentar vos o te voy pasando yo, como quieras? No, ya estoy compartiendo. Listo. Paola, ¿cómo estamos? ¿Apareció? Sí. Sí, creo que sí. Muy bien. Vamos a ver los planes de lubricación. Como decía Nico. No, se fue. Estaba mi pantalla, me parece. Presentar de vuelta, Alfred. Ahí voy. Compartir. Ahí está. ¿Está ahora? Yo no lo veo. ¿Está ahora? A mí me está mostrando como está queriendo, pero está cargando. No, todavía no. Ahora sí, ahora sí va a aparecer. Ahí está, ahora sí. Está. Bueno, muy bien. Decía Nico que la función de los planes de lubricación eso es retirar el calor y reponer la película lubricante. El primero y el más común que se encuentra en la industria es el plan API 11. Tomamos de la descarga de la bomba, regulamos el caudal con una placa de orificio, de acuerdo a como explicó Nico que se calcula, con todos los calores generados y la temperatura que requiero en las caras. Calculo el calor y entonces veo qué caudal tengo que hacer circular para enfriar la zona y mantener la película estable. ¿Sí? El plan API 11 se utiliza cuando el fluido es limpio. Si yo tengo sólidos, estoy metiendo a presión sobre las caras un arenado que me va a generar que se me vayan puliendo y gastando y deteriorando las caras, ¿no es cierto? Entonces el fluido tiene que ser limpio y es el plan más común. Normalmente con este plan es suficiente. También la posibilidad de que se tape la placa de orificio hace que no se pueda utilizar en fluidos viscosos o por lo menos hay que chequear con un control de temperatura que el fluido esté circulando. Bien. Ahí vemos el efecto de los sólidos. Fíjense cómo está toda la zona esta gastada por efecto de la inyección del líquido con sólido sobre el sello mecánico. El plan API 13 es el plan típico de las bombas verticales y en algunos casos de multietapa horizontales cuando una de las cajeras en una bomba between bearing ve la presión de descarga directamente atrás del impulsor, lo que ve es la presión de descarga. Entonces, si la presión en la cámara es la presión del impulsor, la presión de descarga,
Fíjense que acá no hay ni paletas traseras atrás del impulsor que hacen el efecto de bombeo hacia la descarga, ni orificios de compensación axial que balancean el impulsor. Entonces, esos orificios normalmente hacen que la película esta líquida pase hacia la succión y toda esta cámara descargue presión hacia la succión. Acá eso está obstruido, no hay orificios de balanceo, ni hay paletas traseras que hagan un efecto de doble impulsión. Por lo tanto, si yo tengo esta situación, la presión en la caja de sellado es la presión de descarga, y si conecto descarga con descarga, no voy a tener circulación, porque está todo a la misma presión. Entonces, directamente conecto de la bomba a la succión y a través de este diferencial hago circular el fluido en sentido inverso. ¿Sí? ¿Me siguen? Típico de bombas verticales de una etapa o multietapas, y en algunas aplicaciones de bombas multietapas horizontales. Bien. El plan 21 es cuando la circulación del fluido simple no me alcanza, que yo necesito tener esta zona a menor temperatura que la bomba, porque estoy muy cerca del punto de ebullición, necesito un intercambiador de calor. Entonces, tomo acá la presión a la temperatura de la bomba, enfrío 40, 50 grados típicamente, y inyecto el fluido frío que se mezcla y pasa a la bomba. Como esta caudal es muy chiquitito respecto al caudal que circula en la bomba, este enfriamiento no altera la temperatura de proceso de la bomba, o no mayoritariamente. Imagínense que los caudales típicos pueden ir de 4 litros por minuto a 20 litros por minuto en sellos de gran tamaño o que trabajan a muy alta presión. ¿Sí? O sea, estos caudales son relativamente bajos. Yo voy pasando rápido, cada uno de estos temas tiene temas sobre el montaje del intercambiador de calor, de cómo se puede montar, de cuánto hay que purgar, de los problemas que se generan cuando no se purga, de los problemas de enfriamiento con las aguas de baja calidad, etcétera. Pero esto es una presentación para abrir el tema, ¿no es cierto? El plan API 23 es muy característico especialmente de las bombas de alimentación de caldera para todos los que tengan sistemas con vapor, de alimentación de caldera, de circulación de caldera, bombas de agua caliente, en donde tengo una gran presión de descarga, entonces se me hace complicado con una placa de orificio poder controlar el caudal. Si yo tengo una bomba, como tenemos casos comunes, que succionan a 10 kilos de presión y descargan a 250 kilos de presión, se imaginan que necesitaríamos dispositivos muy complejos para para regular un caudal de 8 o 10 litros por minuto. Entonces, en ese caso, es cuando se utiliza el plan API 23. Tiene un anillo de bombeo, que es esto que se ve acá, que toma una parte del líquido, la hace circular, la enfría y la vuelve a inyectar en las caras. Lo único que se mantiene más frío es la caja de la bomba o una parte de la caja de la bomba, ¿sí? Se me genera un microclima, llamémosle así, alrededor del sello a menor temperatura que la temperatura de la bomba. Esto es parte del diseño del sello mecánico. Ellos determinan con el calor generado, el heat soak y todo eso, determinan el caudal que tiene que circular, diseñan el anillo de bombeo para que circule ese caudal y seleccionan el intercambiador para que intercambie y me dé el caudal y la temperatura que quiero para que esta película entre las caras sea estable. Fíjense que siempre venimos a estabilizar la película entre las caras. Todos los planes de asistencia tienen como función generar las condiciones de temperatura y de que esté limpio el fluido para que la película sea estable y los sellos performen con este criterio que decía Nico, que es que se espera que un sello mecánico dure 3 años. Bien.
Cuando tenemos fluido sucio, nosotros estábamos diciendo que los sólidos son un problema para los sellos mecánicos. El sólido entra entre las caras y genera ese efecto de los discos de pasta, de todas esas rayas concéntricas circulares, y entonces tenemos un separador ciclónico. El sello toma de la descarga, el fluido sucio entra en el ciclón por gravedad. Esto es importante. Los ciclones trabajan por gravedad y mando el fluido sucio nuevamente a la succión. ¿Por qué es importante? Porque para poder separar el sólido del líquido, por lo menos tiene que haber una diferencia de pesos específico de 2. ¿Sí? Si el fluido flota si el sólido flota en el líquido, no voy a poder separarlo con un separador de abrasivos. Este es el caso típicamente de la carbonilla, que suele tener un peso específico de 1,2 respecto al fluido, al hidrocarburo, de 1,2, 1,4, y no se logra una buena separación porque prácticamente podemos decir que tarda mucho en decantar. El otro tema importante es que en el cálculo de esta placa de orificio tengo que ser cuidadoso. Esto, bueno, normalmente lo hace ingeniería y cuando proveemos un separador ciclónico indicamos cómo tiene que ser la placa acá, porque el caudal que circula es el doble del que necesita el sello. Si el sello necesita 6 litros por minuto, yo acá voy a necesitar 12 litros por minuto, porque 6 van a retornar a la succión, ¿sí? 6 van a ir a la succión y 6 van a ir al sello. ¿Sí? Si todo esto está bien diseñado, después hay cuestiones de que estas presiones, la presión de sellado y la presión de la bomba, tienen que ser cercanas. Siempre que tengan una situación con separador ciclónico, consulten, porque puede haber necesidad en algunos casos de poner una placa de orificio acá que me regule las dos presiones y me equipare los caudales. Hemos tenido casos que este sello estaba a mucha presión y entonces todo el líquido se me iba a la parte sucia y teníamos problemas de temperatura ahora. O sea, solucionamos el problema de sólido, pero empezamos a tener temperatura porque en lugar de venir 6 litros, venían 3 litros. Y 9 se iban para acá porque había mucha menor presión. Entonces, siempre apóyense en nosotros para todas estas cuestiones para garantizar que las distribuciones de caudales sean eficientes. Bien, esta es otra aplicación de fluidos para fluidos sucios. Esto en su momento tuvo enorme aplicación porque es la inyección de un fluido limpio, la inyección de un fluido limpio en la caja, el flush, que es el lavado este que recibe el sello, lo hace un fluido externo que se mezcla con el fluido de proceso. Voy a comentar una anécdota rápida en cierta oportunidad teníamos una bomba que era de slurry de polietileno y que tenía problemas en los sellos. El polietileno se metía, atacaba todo y no estaba funcionando bien. Entonces, el polietileno es un plástico liviano, no se podía separar con un separador ciclónico, un filtro se taparía permanentemente, entonces decidimos usar un API 32. El único problema es que no nos dimos cuenta que era un circuito cerrado y a los 2 días estaba rebalsando el nivel del tanque de agua de proceso, porque estábamos inyectando agua a un circuito cerrado y eso llegó a un punto en que rebalsó, con lo cual tuvimos que irnos a un sello doble presurizado y cuando lo vamos a ver más adelante. Muy bien. Vamos hasta acá, yo sé que los estamos matando con tanta información, pero bueno, es muy difícil hablar de un tema en particular sin saber que el auditorio por lo menos conoce los fundamentos, ¿no? Los requerimientos para el plan API 32 generalmente tienen un alto consumo de fluido limpio. Se recomienda usar un buje de fondo de caja para controlar el caudal inyectado al sello. El buje me va a ayudar acá en el fondo de la caja.
esto que se ve gris oscuro, es un buje que me restringe, un buje de teflón, podría ser de bronce en algún caso, podría ser un lip seal de teflón inclusive, que me restringe el paso de fluido. O sea, me pone una restricción acá que me hace que pueda controlar mejor el caudal que hago circular por la bomba y que sea, si tengo que circular 6 litros por minuto, que no sean 15, que sean 6, que sean 7, pero no mucho más que eso. Otro tema importante es el líquido a inyectar debe ser compatible con el producto bombeado, no lo puede, digamos, no puede generar una reacción química, no puede generar una incompatibilidad con el proceso. Entonces, esto hay que ser cuidadoso y hay que hablar no solamente con la gente de mantenimiento, sino que a menudo hay que hablar con la gente de procesos, de operaciones, para ver, che, si yo te inyecto agua, aceite, lo que elijamos para inyectar, ¿te va a traer algún problema? Bien, y un punto importante, perdón. Disculpen que voy a apagar el teléfono. Perdón, ya está. Les decía, un tema importante es que la diferencia máxima de temperatura entre el proceso y el fluido que inyectamos limpio no puede ser más de 150 grados de temperatura. Y esto es lo que pasa, esta fractura típica en cuadrantes, ¿sí? 4 fracturas a 90 grados, es de manual de shock térmico, ¿sí? En las aplicaciones de fondo de torre, en las destilerías, tenemos muy altas temperaturas, 340, 350 grados, tenemos gran formación de sólidos, y entonces muchas veces se recurre a inyectar algún hidrocarburo limpio. Bueno, hay que tener cuidado, y ha pasado esta situación de que vos inyectás, te olvidaste de abrir, y ya estaba toda la bomba caliente y abriste el fluido frío y instantáneamente el sello colapsó por el shock térmico. Aparte de lo que llamamos comúnmente flush, que son todos estos dispositivos que circulan, no sé si se formó la imagen, que circulan por la caja del sello y vuelven hacia el impulsor, ¿sí? Fíjense que viene por acá y se juntan con el impulsor. Todos los que vimos acá, 11, 13, 21, 23, 31, 32, son todos flush, porque producen la limpieza del sello. El que vamos a ver ahora es lo que llamamos comúnmente quench, y el fluido pasa por la parte de atrás del sello. Ya no pasa por la caja, sino que entra por una parte de la brida, circula por acá, todo por el lado de afuera y sale. Fíjense que acá está el asiento, que acá es rotativo, acá hay un cabezal estacionario, acá está el proceso, todo por el diámetro externo está el fluido de proceso, el verde, y el celeste es el fluido que ingresamos, el quench que le decimos, que ingresa por acá, pasa todo por acá abajo, retira toda la carbonilla que forman los hidrocarburos cuando trabajan a temperatura, ¿sí? Y se la lleva por acá. Esto normalmente sería una aplicación con un vapor, 108, 110 grados, 105 grados, que pasa, limpia y sale, ¿sí? El quench va por atrás, no se mezcla con el fluido de proceso, ¿sí? Y tiene, bueno, lo que tenemos que usar, si usamos vapor, en la caja de rodamientos que está acá, tenemos que utilizar muy buenos protectores de rodamiento, tal como lo indica la norma API 610 de bombas. Las cajas de rodamiento tienen que ir sellados con retenes dinámicos. Para los que conocen la línea de John Crane, son los famosos Protech, que realmente sellan la caja de rodamientos, cumplen IP65 y evitan el ingreso del vapor, porque este vapor que circula por acá lo que tiene no es un sello mecánico, es un sistema restrictor, en este caso un buje tripartido cargado con un resorte, que limita la salida pero no la evita.
no es un sello, sino es un restrictor. Entonces, parte del vapor se me va a escapar por acá y va a ir hacia la zona de rodamientos. Con lo cual es importante usar los protectores de rodamiento cuando tengo un quench de vapor. Otros quench pueden ser agua caliente, agua fría o nitrógeno en el caso de un hidrocarburo liviano. Imagínense que esta es una bomba de propano, que acá tenemos la vaporización del propano, entonces hago circular al revés, en sentido contrario, desde abajo hacia arriba, ¿sí? Inyecto nitrógeno, pasa por acá y barre todo el propano, evitándome las condiciones de incendio. Los fines de los quench en general son tres. Sofocar los riesgos de incendio, evitando el contacto con la atmósfera en el caso de hidrocarburos. Limpiar en el caso de formaciones de depósito, eso ocurre en hidrocarburos calientes, ocurre también en todos los bombas que trabajan con sales inorgánicas, que las bombas de soda cáustica, de cloruro de sodio, cloruro de potasio, hidróxido de potasio, todos esos al evaporarse la película líquida acá, me dejan todo un depósito, ¿sí? En esta zona que necesito removerlo, porque si no, cuando se me pegue la cara rotativa con la estacionaria, se me va a romper todo. Y voy a tener una falla. Sí. ¿Te parece si avanzo rápido con los planes que faltan? Así ya estamos recontra excedidos, así llegamos al final a las recomendaciones bien rápido y terminamos. ¿Lo tenés a mano? O... Sí, yo presento. Dale. Bien, ¿ya se puede ver? Sí, correcto. Sí. Bien, perfecto. Bueno, hasta ahora vimos planes para el lado, para Flush, para limpiar, digamos, el lado proceso, como mostraba Alfred. Ahora, lo último que vieron es un plan de limpieza, así que simplemente es pasar vapor, en algunas industrias agua, por el lado atmosférico del sello a baja presión para limpiar cualquier residuo que se arme. Y lo último que vamos a ver ahora de planes es planes para sellos dobles, como digamos arreglos 2 y 3, que lo que hacen es básicamente generar una cámara, poner dos sellos, generar una cámara más entre esos dos sellos para diluir o evitar, bloquear completamente la fuga del fluido de proceso, ¿sí? ¿Cuándo va a ser necesario esto? Principalmente las normas y las leyes lo piden cuando tenemos fluidos tóxicos, inflamables, cancerígenos y demás, que cristalizan, ¿sí? O que vaporizan en contacto con la atmósfera. Si son levemente tóxicos o la concentración es baja, podemos usar un plan 52, ¿sí? A baja presión, con lo cual esa fuga de fluido de proceso la diluimos nada más. Y si la toxicidad es alta, ¿sí? Si la concentración es alta, vamos a usar un arreglo tipo 3 con un plan presurizado para evitar completamente la emisión de ese fluido a la atmósfera, ¿sí? Simplemente es un balance de presiones acá, ¿sí? Tenemos un sello, el sello interno que está del lado del proceso va a emitir o tener una muy leve fuga de fluido de proceso hacia el fluido amortiguador. Ese fluido amortiguador absorbe la fuga, la diluye en todo el contenido de un tanque, ¿sí? Que contiene nuestro fluido amortiguador, y después de un cierto tiempo, por ejemplo, si estamos bombeando aceite sucio o algún fluido sucio y nuestro fluido amortiguador es un aceite limpio, vamos a ver que con el tiempo se empieza a contaminar, ¿sí? Después de llegar a un cierto punto de contaminación, más que nada si hay sólidos o algo que pueda dañar los sellos, lo cambiamos entero y usamos de vuelta, cargamos con aceite limpio. Acá la fuga de este fluido tóxico o la emisión de fluido tóxico hacia la atmósfera es muy baja, ¿sí? Porque la toxicidad es baja y al mezclarse acá se diluye más todavía y acá vamos a tener una fuga casi inexistente de fluido tóxico. La circulación se da, acá no está dibujado, pero por una combinación de anillo de bombeo, ¿sí? Como les mostraba Alfredo para el plan 23, y termosifón, ¿sí? La diferencia de densidad entre el fluido limpio y el fluido caliente hace que el fluido caliente ascienda por la parte de arriba de la brida, por la conexión de salida de fluido amortiguador,
hacia el intercambiador de calor, que también es el reservorio que contiene el líquido, y el fluido enfriado por esta serpentina que vemos acá va a bajar y va a entrar al sello, ¿sí? Si vamos manteniendo la temperatura del plan de asistencia y del fluido amortiguador. El plan 53, la configuración del sello va a ser parecida. Muchas veces tenemos que tener un sello que soporte presión, un poco más de presión, pues vamos a tener una presión más elevada, ¿sí? Fíjense que nosotros acá vamos a elevarnos por encima de la presión de proceso y nuestra emisión, nuestra fuga va a ser siempre hacia afuera, ¿sí? El fluido barrera no se contamina, pero va bajando su nivel porque ambos sellos fugan fluido barrera hacia el proceso y hacia la atmósfera, ¿sí? Tenemos distintas maneras de lograr la presurización. Hasta 15 bar o 14 bar vamos a poder usar nitrógeno directamente con en el reservorio de aceite, ¿sí? Que es esto que vemos acá. Nosotros inyectamos nitrógeno por acá y presurizamos todo este fluido. Va a ser un aceite generalmente. Y en el caso de presiones mayores, porque a 15 bar el aceite y el nitrógeno se vuelven miscibles y se empiezan a emulsionar, vamos a necesitar una separación entre el nitrógeno, la presión y el aceite. Entonces ahí es donde agregamos un acumulador de vejiga que, bueno, acá tenemos el intercambiador, acá el acumulador, que nos va a poner una vejiga así de elastómero entre el nitrógeno que inyectamos acá y el aceite. Ahora no llegamos, pero se puede explicar cómo funciona bien esto, la instrumentación de los planes, que vamos a tener transmisores o switch de nivel, de presión, y con eso vamos a poder gestionar si en un SCADA o en algún sistema de monitoreo, si tenemos una fuga del sello interno, del sello externo, catastrófica o leve, ¿sí? En el caso de los 53 vamos a tener que ir reponiendo de a poco ese aceite. Bien, acá, Alfred, si me permitís, yo lo paso bien rápido. Vemos este plano en particular, ¿sí? Los planos, no solo de John Crane, sino de la mayor parte de los proveedores de sellos, en general tienen bastante información, ¿sí? Vamos a tener, por un lado, la información del equipo de las dimensiones de la caja de sellado, ¿sí? Fíjate si lo podés ampliar un poquito, Nico. A ver. Ahí está. Primero para ver el corte y después vas circulándolo. Dale. Este es el corte del sello y de la bomba, ¿sí? Acá tenemos la caja de sellado, ¿sí? En este caso tenemos una conexión. Lo mínimo que tendríamos que poner en esta vista es acotar el diámetro interno de la caja, el diámetro externo, si hay un encastre, la profundidad de la caja, porque nos va a decir cuánto puede entrar el sello. Esto también es la información que necesitamos para diseñar el sello. Y después, por el otro lado, obviamente, el diámetro del eje y cuánta distancia tenemos disponible hacia afuera, ¿sí? La distancia primer obstáculo, llamamos. Eso es lo que nos va a decir cuánto puede sobresalir del sello, cuánto puede entrar hacia adentro y después, bueno, tamaño de espárragos, posición y diámetro, y a veces también, en este caso yo creo que no, pero muchas veces hay la linterna quizás justo acá está tapado y hay espacio acá, entonces la posición en la que pueden ir las distintas conexiones para los distintos planes. Otra cosa que suele haber de información en los sellos y en los planes es los materiales, ¿sí? Están indicados acá. Yo creo que los competidores también tienen siempre puesto al menos el nombre genérico del material que se usa, ¿sí? Para ver fácil la compatibilidad, ¿sí? Y después, en el rótulo, que suele ser, no sé si la más importante, pero una de las donde hay un montón de información, en general está modelo y tipo, modelo de bomba, ¿sí? Fabricante de la bomba. Con eso, si uno tiene contacto con los proveedores de las bombas, podemos buscar las dimensiones estándar de la caja, por ejemplo. Muchas veces, bueno, agrandá un poquito más, Nico. No sé si puedo agrandar más, me parece que ya es el límite. Pero bueno, acá van a poder encontrar también los planes API que se conectan, fluido, presión de caja, temperatura, velocidad, presiones de succión y descarga. Muchas veces la presión de caja no está, porque eso es algo que se calcula según el diseño de la bomba. Entonces, trabajamos directamente con succión y descarga, que te sirven para estimarla, y las propiedades del fluido, ¿sí? El número de plano, obviamente, y ahí estamos. Entonces, en general, en un plano nosotros vamos a tener en el corte la información sobre la cavidad de sellado, ¿sí? Cuánto espacio hay, el diámetro del eje, cuánto espacio hay hacia adentro y hacia afuera del sello, ¿sí? Y dónde están las conexiones, posiciones axiales, ¿sí?
Vamos a tener una vista frontal que nos va a decir las posiciones angulares de las conexiones y de los espárragos, muchas veces el tamaño de los espárragos también. Una lista de materiales que, más allá de los códigos que son de cada proveedor, va a tener los materiales de los que está hecho cada elemento, ¿sí? Entonces podemos ver rápido si los anillos expuestos a fluidos son de materiales duros, si son de carbono, de carburo de silicio, de qué materiales son los elastómeros. Y en el rótulo siempre va a estar la información del cliente, ¿sí? El usuario final, de la bomba y las condiciones de proceso, que son muy importantes para determinar compatibilidades químicas, diseño de sello, si soporta cierta presión o no, ¿sí? Entonces, esto suele estar dispuesto así. Distintas épocas de John Crane y distintos proveedores ponen estos elementos en órdenes distintos, ¿sí? Quizás el rótulo está del otro lado, o hay planos más viejos que tienen el rótulo todo distribuido por acá abajo, ¿sí? Pero la información suele estar distribuida así. Y acá abajo, en muchos planos, hay notas de montaje, ¿sí? Sacar los espaciadores, ajustar el orden en que hay que ajustar los prisioneros y los espárragos, cosas así. Pero lo más importante es eso, saber que dimensiones están acá, acá tenemos condiciones de proceso y particulares del cliente y del servicio, y acá tenemos los materiales que están en juego, ¿sí? Bien, para instalar sellos mecánicos, yo creo que ya estamos pasados casi una hora. Vamos a ser bien rápido, ¿sí? Lo que tenemos que tener cuidado en el sello, como dijimos ya varias veces, lo importante es poder mantener la película de lubricante. Nosotros, para poder mantener esa separación entre las caras, ese fluido ahí, tomamos el trabajo de que los materiales son especiales, de un pulido especial, un lapidado especial, sí, una planitud muy regulada, y las piezas metálicas adaptadoras, ¿sí? La camisa, la brida, el retenedor o caja del sello, todas esas piezas tienen tolerancia de fabricación estrictas en los diámetros que importan, ¿sí? ¿Por qué? Porque sí, mi cara está perfectamente lapidada, pero el alojamiento en el que la inserto está torcido, ¿sí? No es paralelo al eje, la cara va a estar torcida igual, ¿sí? Lo mismo con el asiento. Si el alojamiento de la brida no es del todo concéntrico con el eje, o la caja del equipo no es del todo concéntrica con el eje del equipo, las caras, por más que las caras estén planas, no van a estar paralelas. Entonces ahí la película lubricante ya o no va a ser del todo estable o no se va a conformar bien, y ahí es una manera muy fácil, digamos, de perder esa película lubricante y por lo tanto no llegar a la vida útil del sello. Entonces, por eso es muy importante, antes de montar el sello, más que nada en bombas usadas, verificar estos 4 aspectos, ¿sí? Juego axial y juego radial, para que el sello no falle por vibraciones, ¿sí? Si hay juego radial o axial, el contacto no va a ser constante, ¿sí? Voy a tener una huella de contacto excéntrica, voy a tener posibles vibraciones en el equipo, y eso va a hacer que las caras terminen fallando por eso, porque golpetean. Y perpendicularidad y excentricidad, tanto del eje con el frente de la caja de sellado y concentricidad del eje con la caja de sellado también, con el interior de la caja de sellado, son necesarias para mantener ese paralelismo entre las caras que mencionábamos, ¿sí? Mi parte estática del sello va a estar referida a este frente de caja, ¿sí? Si este frente de caja, si este frente de caja no es del todo perpendicular al eje, ya perdí ese paralelismo entre las caras. Y la excentricidad del interior de la caja es porque muchas veces las bridas también van montadas contra el interior de la caja, y a veces yo puedo tener un anillo de bombeo que está ahí, y si la excentricidad es muy grande, puedo tener de vuelta lo mismo, perder ese paralelismo entre las caras. Hay que tener mucho cuidado con los materiales de las caras, principalmente, pues son frágiles, entonces no andar golpeando sellos, tener cuidado con el transporte. Verificar que los ejes y las cajas y todas las superficies por donde voy a pasar O-rings o fuelles y demás estén libres de rebabas, ¿sí? O filos. Si paso, por ejemplo, un sello arriba de una rosca que tiene la punta del eje, tapar esa rosca con algo para que no entre en contacto y no se melle el O-ring, ¿sí? Que no se dañe. E intentar siempre que se ensamblen o se desensamblan sellos, que la mesa de trabajo esté limpia, ¿sí? Porque yendo de vuelta a lo mismo, parezco un disco rayado, la película lubricante es muy esbelta, ¿sí?
Entonces, cualquier mancha de grasa en una de las caras o una pelusa o un resto de algo que había dando vuelta en la superficie de trabajo que quede entre las caras al momento del ensamble o del montaje, va a hacer que esa película de lubricante se perturbe y por lo tanto no se forme, no sea de todo estable su formación y termine fallando. O sea, piensen, una huella de grasa en una cara puede llegar a hacer fallar el sello de el equipo, uno de los equipos fundamentales de la planta. Entonces, es muy importante que la zona de trabajo esté limpia. Bueno, siempre está bueno, como orden para el montaje, ¿sí?, de un sello, es verificar siempre que lo que dice el plano, lo que veíamos recién, coincida con el equipo que tenemos, ¿sí? Podemos medir el interior de la camisa o el interior de la caja de la parte rotativa con el diámetro externo del eje para asegurarnos de que vaya a entrar. Lubricar todas las juntas, ¿sí?, O-rings y demás con grasa siliconada. En general siempre está indicado en el plano. Si es EPDM, tiene que ser grasa de siliconas, no siliconada, pero lubricar para que no se arrastren, no se dañen al montarlo. No hace falta lubricar en exceso, ¿sí? Una cantidad adecuada, poquito. Tapar, como decía antes, roscas, rebabas, biseles y demás para que no se corten los elementos elastoméricos. Lo mismo con chaveteros y secciones roscadas. Lubricar los espárragos para ajustar la brida del sello, ¿sí?, porque eso le va a dar un mejor ajuste, ¿sí? No torsionar los sellos, pues yo los torsiono, voy a hacer deslizar las caras en seco una contra la otra, entonces podrían llegar a dañarse. No golpear el sello, por favor. No usar un martillo para montarlo. Asegurarse de que la posición de las conexiones coincide con lo que vimos en el plano. Esto es importante más que nada en sellos dobles, donde yo tengo una entrada y una salida. Yo les dije que la circulación dependía del termosifón, ¿sí? De que la salida de que la densidad del fluido caliente es mayor que, es menor que la del fluido frío, ¿sí? Entonces, si yo conecto al revés y pretendo que el fluido caliente salga por abajo, ya estoy poniendo una restricción muy grande a la circulación del fluido barrera o amortiguador. Entonces, es muy importante verificar la posición de las conexiones. Siempre ajustar las bridas torqueando según tamaño y material de los espárragos, o sea, la cantidad adecuada, no sobre torquear. Y una vez armada la bomba y ajustada los espárragos, podemos fijar los prisioneros del collar, ¿sí?, los que mencionaba Alfredo al principio, y liberar el sello sacando los espaciadores. Hay muchos espaciadores que incluso se pueden rotar y dejar fuera de contacto con el collar. Esos espaciadores son primordiales para mantener el tiraje del sello, ¿sí?, la posición de trabajo de los resortes. Entonces, una vez que está todo terminado, ahí los sacamos recién. Una vez hecho eso, es importante, primero, los espaciadores recomendamos no tirarlos para que después, cuando se remueva el sello, si hay que mandarlo a analizar o algo, se pueda inmovilizar con los espaciadores. Y además, no ajustar la posición de trabajo de la bomba una vez removidos los espaciadores y ajustados los prisioneros. Muchas veces se ajusta la luz del impulsor con el sello ya posicionado y, obviamente, si nosotros tenemos la parte dinámica del sello ajustada al eje y movemos el eje, vamos a sobrecomprimir o a descomprimir los resortes, por lo tanto, llegamos a la falla prematura del sello. Y Alfred, te dejo esto último a vos, si querés. Bien. Vamos un poco haciéndolo lo más resumido posible. Está súper interesante, pero estamos recontra. Sí, era mucho tema para meter en una hora, me parece. Bien. No, sí. El arranque un poco, como decía Nico, es fundamental tener la idea de que en la imagen de la brida, abajo del plano, están las posiciones de conexiones, ¿cierto? Entonces, ubicar el F es el flush, el que conecta el sello interno, y B y BO son las entradas de la barrera o el fluido amortiguador. Los dos circuitos, el del fluido interno como el del fluido externo, deben ser purgados. No tiene que quedar aire atrapada en las cañerías, porque eso, si llega al sello, va a ser una zona de contacto. Cuando pase la burbuja, va a ser una zona de contacto directo entre las caras.
verificar el sentido de rotación de la bomba antes de acoplar, alinear con los valores establecidos en frío, abrir totalmente la válvula de succión, ventear la bomba como decíamos antes y una vez ya venteado, conectado, verificada la lubricación de la caja de rodamientos, procedemos a arrancar, normalmente en bombas centrífugas horizontales de una etapa, arrancamos, lo ideal es arrancar con un cuarto de la válvula de descarga abierta para que el motor arranque suave y vamos abriendo lentamente de forma tal de que la bomba toma carga lentamente, como hacemos con el auto, que cuando aceleramos para salir lo hacemos suavemente, en el sello también. La bomba la arrancamos con un cuarto de válvula abierta y vamos abriendo despacio. Si tenemos sistemas automáticos que las bombas, las válvulas ya están abiertas, bueno, no hay problema, el sello se lo banca, pero bueno, siempre los cuidados, si se pueden tener, son mejores. Y después, cuando arrancamos, siempre recomendamos hacer una serie de controles, ¿no es cierto? La termografía para ver que los planes están circulando bien, esperar una hora y hacer una termografía, entonces vemos cómo están los perfiles de temperatura. Vemos si está intercambiando, si la temperatura de la brida no es muy diferente a la temperatura de la bomba, 5 o 10 grados pueden ser tolerables. Hay casos en que más también, pero si tienen una situación donde la caja del sello, la brida del sello está mucho más caliente que la bomba, hay un problema, llaman a generalmente Bruno ahí en Neuquén para ver el problema, enseguida chequeamos y vemos cuál es el problema, si se tapó un plan, si quedó una burbuja y no está circulando, si está mal montado y quedó muy comprimido el sello. Eso, si hacemos una termografía a la hora, probablemente podamos tener la intervención. Y por último, controlar vibraciones. La termografía también de los rodamientos del motor eléctrico y de la caja también me permiten ver si hay desalineación. Se ve muy claramente los rodamientos cercanos al acople más caliente que los otros y eso es señal de desalineación. Por supuesto que también si hacemos un control de vibraciones, podemos ver otras cuestiones como desbalanceo, cavitación, problemas hidráulicos, etc. Creo que acá terminamos. Esto era todo. Bueno, acá verificar los equipos ya lo mencionó Alfredo, sí, siempre los niveles, que no haya virutas, óxidos y demás en las cañerías. Las cañerías tienen que estar limpias. Obviamente estamos hablando de una cañería de medio a 3/4. Si hay mucha suciedad u óxido, a veces por una limpieza en otro lado y viene mugre de la planta, se tapan. Como dice Alfred, con una termografía, un rato después de que se arrancó el equipo, se puede ver esas cosas y ahí se procede a analizar bien el problema, ¿sí? Bueno, gracias a todos por la participación. Yo sé que había algunas preguntas. Sí, tenemos 3 preguntas de Juan. No sé si Juan sigue por acá. Juan Almeida. A ver. Seguirá conectado. Bien, perdón, Lucas Rolón había preguntado por los intercambiadores si requieren mantenimiento, si utiliza agua externa. Yo le respondí rápido en el chat, porque justo estaba hablando de Alfredo. Se usa agua externa, la mayoría de los casos son intercambiadores por agua, pero también hay intercambiadores con aire, sí, algunos con forzador, un motor eléctrico, un ventilador y un caño con una serpentina con un aletado, y algunos incluso sin forzador. Simplemente nosotros tenemos unos modelos que son con un caño aletado expuesto al ambiente, ¿sí? Entonces, por convección natural y por el efecto del viento, más que nada si está expuesto libre, digamos, el plan, funciona muy bien, sin necesidad de agua. Obviamente, si el agua se deposita, es agua dura o puede llegar a venir con barro, van a estar mantenimiento del intercambiador, ¿sí? Cuando hay intercambiadores, perdón Nico, recomendamos poner un indicador de temperatura a la salida que me va dando idea de si estoy logrando el enfriamiento o no. Si no estoy logrando el enfriamiento, puede que falte agua de enfriamiento, puede que se haya incrustado el serpentín, tengo que intervenir, mandarlo a limpiar, cambiarlo de acuerdo a las características del intercambiador. Si no, la termografía, si tengo sospecha y no tengo indicador de temperatura, en la termografía también ayuda. Claro, se puede verificar. Habían preguntado por el fuelle metálico, Juan Almeida. Sí,
Sí, Juan hizo 3 preguntas. Primero es si el resorte único tiene una sola posición, acompaña el sentido de giro. Esa es la primera pregunta. Eso depende. Hay algunos resortes, o sea, depende del modelo de sello. Hay algunos sellos en los que el resorte único se usa como arrastre para el anillo primario, ¿sí? En esos casos el resorte suele ser cónico o un poco cónico, ¿sí? Entonces va clavado un extremo y ese tiene un solo sentido de rotación, porque en el otro sentido de rotación se suelda, digamos. En otros modelos el resorte no se usa como, o sea, no se usa como arrastre y va simplemente como empuje. En esos casos puede ir de ambos lados. Hay que verlo según cada modelo. Incluso nosotros mismos tenemos modelos que el resorte sí se usa como arrastre y algunos en los que no. Entonces hay que verlo puntualmente en cada sello. Los que son básicos, por ejemplo, yo no me acuerdo muy bien, pero creo que, por ejemplo, el modelo 2100 no lo usa como arrastre, ¿sí? Va clavado el anillo primario al eje de otro modo. Y hay otros que son, no me acuerdo cuál es el 21, ¿es Alfred? ¿O cuál que va? Los tipos R, el RA. Los tipos R, bueno, RRAL, RRAR son sellos que el resorte va clavado y hace el arrastre. Entonces, eso sí hay que tener cuidado con el sentido de rotación, pues si no, simplemente se afloja, pues lo expandimos y no va a rotar nada. La segunda pregunta de Juan es ¿cómo se calcula el orificio de placa calibrada? Se calcula para obtener el caudal necesario según las presiones disponibles, ¿sí? O sea, la presión de caja y la presión de descarga en caso de un plan 11 o un plan 21. Se calcula para obtener un caudal, para que sepan todos, una regla de dedo muy, muy aproximada, pero muy efectiva. Es 1 galón por minuto de fluido refrigerante por pulgada de sello. Sello 2 pulgadas, 2 galones por minuto. Con esa regla, en general, no falla para calcularlo. Entonces, se dimensiona el placa de orificio para obtener ese caudal de circulación, según las presiones de la bomba. Y preguntó por el fuelle metálico. Fuelle metálico en general se usa para altas temperaturas, porque te permite usar grafoil como sellante secundario contra el eje. Y después, en algunos casos, por la misma ventaja de los sellos de fuelle, que si hay sólidos que se pueden acumular y demás, no se traba, digamos, ¿sí? El caso más común por la temperatura. Sí, Alfred, perdón. 2 casos más. En algunas aplicaciones criogénicas donde no se pueden usar O-rings, también se utilizan sellos de fuelle metálica. Y en algunos casos de bombas viejas que tenían caja de empaquetadura, sí. Cuando tenés presiones entre 10 y 20 bar, que no te entra un sello de otro tipo, el sello de fuelle metálica funciona muy bien porque es bien finito y tiene un sistema de balanceo que le permite trabajar donde un multiresorte no podría hacerlo. Sí. Totalmente. Sí, ahí podríamos entrar en 55 temas más, pero no es imposible. Sí, claro, por supuesto. Ignacio Mosconi hizo una pregunta muy interesante, ya que mencionó Alfredo la importancia de la distancia D, y dice, cuando se repara un sello, si cambia la distancia D para el tiraje correcto. No cambia. No debería. En realidad, o sea, vos como decía Alfred, vos lapidás el sello, sí, estamos lapidando, es un pulido, es muy poco lo que se saca, y deberías seguir lapidándolo hasta mientras la cara quede en tolerancia. Una vez que se salió de tolerancia, ya no deberías lapidarlo más, por más que yo sé que muchas veces se sigue lapidando, pero la idea original es que vos estás dentro del rango de tolerancia de un par de décimas que tiene ya de fabricación la pieza. Entonces no cambiás esa distancia de... Ya cuando, si hubieras lapidado tanto que tendrías que cambiar la distancia D, es porque ya te recontrapasaste de la tolerancia de lapidado, digamos. Vamos a un ejemplo práctico para que se entienda bien. Un sello multiresorte con O-ring típicamente tiene hasta 8 décimas de ajuste axial. O sea, yo puedo montarlo más o menos 8 décimas. ¿Sí? Esa distancia D, tengo una tolerancia de 8 décimas. En los planos de las caras, nosotros que reparamos los sellos tenemos las tolerancias. Y cuando lapidamos quedó fuera de la tolerancia, ya esa cara no la podemos utilizar. Normalmente estamos hablando 2 décimas para el asiento y 2 décimas para el anillo primario. Todavía nos quedan 4 décimas, ¿sí? Respecto a las 8 décimas que tiene el conjunto del sello completo, ¿sí? Pero fuera de eso ya no entro porque si además de eso cometo un error de montaje, lo monto
o comprimido, ya puedo estar en situaciones complejas. Entonces, mientras el sello lo repare John Crane, va a garantizar que las caras están en tolerancia y entonces no tengo que hacer ninguna corrección. Totalmente. Bueno, Tampoco estas son recomendamos. todas. ¿Listo? Perfecto. No, esas Bueno, son todas las preguntas del chat, no hay más consultas. yo escribo acá para los que quieran. Yo escribo Tu acá mail. mi correo. Sí. ¿Es alfredo.parodi? Parodi. Parodi. El mío de los viejos. Sí, en algún momento cambiaron de norma. Había muchas A con posibilidad de apellido que se repitieran. Listo. Bueno, ahí dejé nuestros correos por si quieren mandarnos alguna pregunta por mail. Y bueno, nada, muchas gracias por el espacio, Paola. Estamos en el nombre de la IAPG, su comisión Comahue, les agradecemos que se hayan sumado a brindar más conocimiento, a acercar este tipo de charlas gratuitas a la gente. Así que muchas gracias por sumarse. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno. Muchas gracias a todos.